Hola a todos, vamos a comenzar una sesión más. Esta ya es la última sesión de nuestra formación respecto a la convivencia y los cuidados básicos de una persona con enfermedad de Alzheimer. Como dijimos en un inicio en la primera sesión, que esto iba a ser una formación inicial para poder ordenar y organizar consejos que pudieran incorporarse dentro del LEAM y por sobre todo recabar información de su experiencia de trabajo y cómo organizar esa información y poder llevarla a cuáles son las mejores prácticas o cuál es el manejo más óptimo que podemos brindar a personas que tienen enfermedad de Alzheimer debido a la gran complejidad del manejo que tiene el cuidado de estas personas. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer va a ser hablar de los consejos prácticos para el manejo de ciertas situaciones problemas que principalmente están dadas a partir de la elección que hice en la encuesta que ustedes han completado en cada una de las sesiones y he tomado 4 ejemplos que son los que vamos a desarrollar, pero también voy a ir resumiendo algunos elementos que son claves para poder diferenciar, por ejemplo, qué es una demencia, qué era el Alzheimer, o ver cuáles son los elementos más problemáticos en el abordaje que tenían que ver con las alteraciones psicológicas y conductuales, que en realidad son las que dan el problema, entre comillas, de cómo manejar en el día a día a una persona que tiene esta enfermedad. Por otro lado, también voy a recopilar información respecto a lo que ustedes me han mencionado de cuáles son estos problemas que han tenido y cómo los han sobrellevado para poder un poco cerrar los temas que hemos ido desarrollando. Y como tenemos pendiente todavía los videos que faltan de algunos grupos, lo que vamos a hacer una vez yo recopile todos los videos, los pueda revisar tanto para la evaluación, pero también hacer una videoconferencia de cierre que nos permita revisar cada uno de esos videos que ustedes han elaborado y por lo tanto no voy a tocar esos problemas de lleno en esta presentación, pero sí vamos a tener una videoconferencia para poder revisar esos videos y también para poder dar los consejos sobre esos escenarios que vimos para poder cerrar ya esta formación. Bueno, voy a partir entonces resumiendo lo que era demencia. Hablamos en la primera sesión que era un conjunto de síntomas que van a deteriorar tanto el razonamiento como las actividades de la vida diaria y es aquí en realidad donde vamos a ver la limitación que posee este tipo de enfermedad, que es la vida diaria, básicamente cómo se deteriora el funcionamiento que nosotros desde el observador externo evidenciaba como un comportamiento normal, ahora empieza a tener algunas limitaciones y algún deterioro. También hay un desorden progresivo de las funciones intelectuales superiores y es aquí donde se refleja la mayor limitación, tanto por síntomas cognitivos como la pérdida de la memoria, como estos síntomas psicológicos y conductuales que en definitiva son bastante heterogéneos, son bastante complejos y pueden presentarse a la vez según la etapa en la que se esté dentro del estadio de la demencia. Y obviamente eso va a llevar a las alteraciones funcionales que son lo que vemos como espectador externo, ¿cierto? De lo que está pasando con este sujeto. Dentro de las características principales, lo que más refleja la demencia o lo que caracteriza la demencia por sí son episodios de pérdida de la memoria reciente, como una consecuencia de dificultades para realizar las tareas habituales. Se presenta también un estado de confusión, hay una alteración del comportamiento y del carácter, un deterioro del razonamiento, hay problemas para tomar decisiones y también pueden existir, por ejemplo, depresión, apatía, delirios, alucinaciones que obviamente va a ser mucho más complejo este manejo. Por lo tanto, lo que hablábamos de síntomas psicológicos y conductuales en definitiva son bastante limitantes a la hora del abordaje dentro de las demencias. Cuando hablamos de Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer, no solamente estamos hablando de la pérdida de la memoria y el juicio o de la función intelectual superior y abstracta, sino que también estamos hablando de estos síntomas psicológicos y conductuales que toman ahora una preponderancia mucho mayor y vamos a ver personas que tienen una serie de conductas
que no son siempre las mismas en cada uno de los sujetos y esto da la característica de que sea heterogéneo. ¿Qué observamos nosotros desde el punto de vista externo? Observamos sujetos con los que a veces no podemos dialogar, sujetos con los que pueden presentar un cuadro de agresividad frente a un cambio en una sensación, por ejemplo, o podemos observar sujetos que poseen estados depresivos que asumimos que es normal de la enfermedad. Bueno, estos síntomas psicológicos y conductuales en definitiva son los gatillantes de los problemas en la convivencia, no tanto la pérdida de la memoria, pero sí la limitación a la hora del abordaje. Como son tan heterogéneos y no existe un patrón presente en la enfermedad, obviamente va a ser mucho más complejo poder abordarlo. ¿Cuáles van a ser los que son comunes? Lo que hablábamos de la pérdida de la memoria a corto plazo y que después va a ir progresando a la memoria a largo plazo también, pero en una primera etapa es la memoria más reciente. Vamos a ver que hay desorientación, espacio y tiempo. El sujeto no sabe qué día es, ni en qué hora está, ni qué mes es, cuándo es la fecha de su cumpleaños, etcétera, que son los cambios más importantes. También la limitación de la comunicación, la limitación del lenguaje, el trastorno del sueño, que van a ir acompañando a esta serie de síntomas que caracterizan la enfermedad. Dijimos también que la enfermedad de Alzheimer tiene un mayor predominio en las personas mayores, se presenta con mayor prevalencia asociado al envejecimiento, pero eso no es una limitante para que pueda presentarse en edades previas, como a los 50, 60 años, que van a clasificarse como un Alzheimer juvenil. Ahora, estos síntomas de Alzheimer, lo que nosotros podemos observar entonces como estos olvidos de ciertos elementos concretos, por ejemplo, las fechas o ciertos encargos o ciertas indicaciones que empiezan a repercutir y el observador externo en realidad el que se percata de esta situación. También que hay repetición a modo frecuente de ciertas preguntas o la reiteración de querer recibir cierta información que va a ser también un gatillante de lo que como observador externo podemos darnos cuenta, o el cambio de las cosas de lugar, el acusar a la persona con la cual me acompaña en la convivencia de que me oculta las cosas o que me está robando, son elementos también importantes. También dificultad para recordar el nombre de objetos usuales, por ejemplo, confundir nombres o decir necesito eso, y no recordar cuál es el nombre del objeto. Pérdida del sentido y la orientación respecto al espacio y el tiempo, como ya lo decía, y esto es lo que gatilla el que la persona al salir al entorno que él conoce se pueda perder porque se desorienta en lo que tiene que ver con los elementos referenciales. O sea, si en su casa, fuera de su casa había un árbol, su casa era de color amarillo, a lo mejor camina media cuadra y no se da cuenta de que su casa se distinguía por un color específico, porque había un árbol fuera, porque había un jardín. Esos son elementos cotidianos. También dificultad para realizar gestos simples y también familiares, como por ejemplo abrir una cerradura, utilización del teléfono, todo lo que tiene que ver con actividad instrumentalizada o usar un instrumento para poder responder a una actividad va a ser también otro de los elementos que podemos observar como síntoma. ¿Qué otro elemento? La pérdida del interés y la motivación, y también puede ir acompañado de situaciones de frustración por no poder resolver la tarea, como por ejemplo estar viendo la televisión, un programa, una noticia, un noticiero y no entender lo que sucede o no reconocer los personajes que les eran habituales, etcétera. Dificultad para realizar tareas que son sencillas, lo que hablábamos de las actividades instrumentales de la vida diaria, saber usar el teléfono si siempre he usado un teléfono, el pagar una boleta, el pagar una factura, el poder ir a comprar el pan, el poder administrar el dinero. Los cambios bruscos de humor en un espacio de tiempo acotado, pasar desde la angustia a la euforia o pasar desde la alegría al llanto de manera muy, muy sorpresiva, muy drástica, también va a ser otra característica. Y la dificultad para manejar objetos muy familiares, muy cotidianos que
marcaban la rutina previa a este deterioro y declive. Si nosotros nos fijamos, estas 10 características son las que hemos ido desarrollando en las primeras sesiones. Y estas en definitiva nos dan cuenta de que algo no está bien. O por ejemplo podemos dejarlas también como observación. Si yo ya sé que la persona tiene la enfermedad de Alzheimer, recuerden que tenía etapas, me pueden servir para poder decir este sujeto está con un deterioro mucho más severo respecto al año anterior o a los meses previos al que empezamos a observarlo. Entonces también nos puede servir como un patrón de seguimiento el poder tener al alcance estos 10 elementos para poder monitorizar lo que está pasando y también informar al equipo médico, ¿cierto?, de que hay una progresión, que hay un mayor deterioro. Y por otra parte teníamos estos síntomas psicológicos y conductuales de la demencia que eran los heterogéneos, los que dificultan el manejo y el abordaje y en definitiva los que causan los conflictos dentro del trabajo diario. Yo creo que estas son las limitantes que pueden ustedes enfrentar respecto a el día a día dentro del establecimiento y la mayoría son los que ustedes también han ido manifestando a través de la encuesta que hemos hecho. Y aquí de los que yo quiero resaltar más, por ejemplo, es la apatía y la negación, que tiene que ver con que el sujeto, por una parte la apatía es no tener gusto por hacer una actividad, por lo tanto no forzar a ese sujeto a obligarlo a hacer la actividad, porque la apatía en definitiva es la desmotivación por sí. Por lo tanto, buscar otros mecanismos, a ayudarse de elementos somatosensoriales, de elementos visuales, de olores, de tacto, para poder motivar a ciertas actividades. Y la negatividad también pasa con eso. Hay sujetos que el no poder desarrollar una tarea les causa frustración y obviamente a la siguiente vez de experimentar una vivencia va a negarse por un tema de frustración también. Recordemos también el tema de las alucinaciones y los delirios, que son bastante importantes de reconocer e informar al equipo médico, porque nos van a dar cuenta de situaciones que son fantasías que el sujeto vive y que siente, y obviamente va a tener un manejo u otro dependiendo si es un delirio o es una alucinación. Lo mismo con la agitación, que la agitación vamos a ver sujetos que pueden tener una descompensación de su sistema orgánico, de su sistema autónomo. Por lo tanto, podemos ver sujetos que estén agitados con la cara más roja, que les sube la presión arterial, etc. Por lo tanto, son elementos que sí hay que informar de manera inmediata porque el abordaje que van a tener tiene que ver con el tratamiento farmacológico que se administra también. Lo mismo pasa con la agresividad. ¿Qué lo gatilla? ¿Por qué esta persona es un agresivo verbal o por qué comete agresión física? Hay veces en que, y lo conversábamos también, que los gatillantes de agresividad tienen que ver con no entender lo que está sucediendo al alrededor o por cambios en iluminación, por ejemplo, en el tacto, por ejemplo. Por lo tanto, son elementos que son gatillados principalmente por cambios muy bruscos y por falta de comunicación o que el cambio que se quiere instaurar fue muy brusco, no fue de manera progresiva. Ahora, ¿qué estrategias a modo de equipo? Y aquí en el equipo no solamente considero el equipo de funcionarios, sino que el equipo profesional y el equipo funcionario en su conjunto. Y no solamente ellos, sino que también lo que se desprende, o sea, el entorno. Cuando nosotros hablamos de estrategia, tenemos que primero pensar en estar informados, o sea, saber qué es un Alzheimer, qué es una demencia y cuáles son las características de una y de otra, principalmente en el Alzheimer, que es el tema central de esta formación. Luego la formación, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que es poder reconocer cuáles son las características del Alzheimer, cuándo se presentan los síntomas psicológicos y conductuales, cuáles son esos síntomas psicológicos y conductuales, cuándo hay pérdida de memoria o elementos que me permitan decir que hay un aumento en la severidad o en el deterioro. Por lo tanto, la formación es sumamente importante. Luego el asesoramiento. Aquí
nosotros nos podemos asesorar tanto de la experiencia de alguien que ha tenido una experiencia de vida en el cuidado, pero también el asesoramiento de un grupo que tenga una expertise y un manejo para poder abordar y resolver estas situaciones que son a veces más complejas y que no tienen un patrón de respuesta común. Recuerden que como estos síntomas son bastante heterogéneos, no todas las técnicas o estrategias que usemos nos van a dar un resultado positivo en todas las personas. Por lo tanto, tenemos que ir probando ciertos elementos y si no nos funciona uno, no me frustro, sino que busco otro que se pueda ajustar a ese individuo de mejor manera. Y el apoyo. Yo creo que como equipo ustedes tienen la ventaja de estar en constante comunicación, en constante formación, tienen el equipo profesional de la mano, por lo tanto el apoyo está siempre presente. Pero este apoyo no es solamente para que usted pueda cuidar de mejor manera dentro de sus labores, sino que también el apoyo dentro de la convivencia y de lo que significa o el desgaste que significa cuidar a una persona con Alzheimer. El poder decir, yo también me tengo que cuidar para poder cuidar a otro, yo también tengo que ser responsable de mi propio cuerpo, de mi pensamiento, de mantenerme con una calidad de vida óptima para poder desenvolverme de manera mucho mejor en mi entorno y obviamente para poder cuidar a una persona que va a tener una limitación mucho mayor y que obviamente esta limitación va a ir aumentando en la medida que progresa la enfermedad. Por lo tanto, el equipo del LEAM es sumamente importante que esté integrado en estos 4 elementos. Las familias son sumamente importantes. Veíamos también que hay situaciones en que la familia puede ser gatillante de algunos de estos trastornos conductuales y psicológicos de demencia. Y hay veces que la familia no reconoce que esos son elementos propios de la enfermedad, por lo tanto también tenemos ahí la responsabilidad en la información y la formación de los familiares que están obviamente ligados al cuidado también. A lo mejor en la visita cotidiana, tratar de instaurar algunos elementos que sean claves, que nos ayuden y faciliten el manejo dentro de las labores del cuidado cotidiano, porque el familiar ahora se transforma en quien visita al sujeto con la enfermedad de Alzheimer y aquí es donde podemos tener algunos conflictos, que hay veces en que la persona o el adulto mayor se comporta bastante bien, se controla bastante bien en su enfermedad, pero basta con la visita del familiar para que gatille una alteración de su comportamiento. Por lo tanto, el manejo con la familia también es importante. Y lo mismo pasa con el entorno. Hay actividades que tienen que ver mucho con vincular a la comunidad, ¿cierto?, dentro del establecimiento y ellas también pueden ser un gatillo de una alteración del comportamiento o por otro lado también pueden ser beneficiosas. Por lo tanto, también tenemos que ir modulando cuáles son esos elementos positivos, cuáles son los elementos negativos y trabajar sobre los elementos que son negativos, que muchas veces pasa por una desinformación, no con la mala intención de la persona que va a visitar o apoyar al adulto mayor, sino que por un no saber. Y en realidad si nosotros empezamos a mirar nuestro entorno, no toda la gente sabe lo que es realmente un Alzheimer, no toda la gente entiende lo que es una demencia, lo que significa y lo que acarrea tanto para el manejo de la propia enfermedad y la carga que supone para quien cuida. Por lo tanto, nosotros también tenemos la responsabilidad de poder transmitir la información y la formación a otros para que la gente se informe y en realidad recopilemos estos aspectos positivos que queremos potenciar. Ahora, dentro de las estrategias del equipo, yo aquí les dejé 6. La primera, una evaluación constante del deterioro y aquí hay que diferenciar la clasificación por cada una de las fases. Esta evaluación del deterioro principalmente va a ser responsabilidad del equipo de salud directo, o sea, tanto médico, kinesiólogo, terapeuta, psicólogo, principalmente porque hay que aplicar ciertas pautas para poder discriminar cuál es la fase en la que se encuentra el sujeto de su declive o de su deterioro. Lo mismo con el seguimiento y la monitorización de la terapia farmacológica, que esto tiene que ser bastante estricto, riguroso y obviamente un tratamiento inicial va a ir modificándose en la medida que progresa este deterioro también y principalmente va a estar dado por estos síntomas psicológicos y conductuales el mayor cambio. Por lo tanto, el seguimiento y la monitorización continua tiene que ser un elemento central a la hora de poder dar el manejo desde la parte médica.
y también con las observaciones que ustedes como equipo pueden dar al médico o al kinesiólogo para poder hacer este seguimiento y monitorización de manera mucho más exhaustiva. Por lo tanto, tienen que haber momentos evaluativos, no solamente la aplicación una o dos veces en el año de ciertas pautas, sino que también pequeñas observaciones. A lo mejor estas 10 preguntas iniciales que yo les daba de observación pueden ser en el ámbito cotidiano registrables por ustedes mismos, no con palabras técnicas, pero sí decir, por ejemplo, que el sujeto noto que cuando vamos a hacer una actividad como ir a tomar el desayuno o la comida, noto que está mucho más deprimido, hay una apatía, no quiere degustar la comida, informar inmediatamente la forma de registro que ustedes ya tienen y lo más probable es que lo estén haciendo también. Pero sí dejar instaurados momentos evaluativos que sean claves en ciertas actividades de la vida cotidiana que son parte del LEAM, que sean momentos evaluativos también. El momento de la ducha, el vestirse, desvestirse, la comida, participación en actividades, por ejemplo, la marcha diaria, etcétera. Pueden instaurarse momentos evaluativos para poder hacer este seguimiento y monitorización e informar al médico respecto de lo que está ocurriendo y para que el médico obviamente tome la decisión de ese seguimiento si es que hay que hacer una modificación en la terapia farmacológica o en la terapia no farmacológica que desarrollan los talleres y actividades del punto de vista clínico que desarrolla tanto el kinesiólogo, el terapeuta, el psicólogo y los demás profesionales. También la creación del ambiente adecuado y establecimiento de rutina. Hablábamos también de que la rutina es sumamente importante para poder tener la disminución de estos cambios bruscos de situaciones para disminuir un poco la alteración del espacio y tiempo, ¿cierto? Que se pueden un poco perder respecto al avance de esta enfermedad. Pero también para poder normar o normalizar dentro de lo posible los cambios conductuales. Por lo tanto, el establecimiento de rutina hace que el sujeto en cierta medida vaya incorporando elementos de voy a hacer una actividad, luego voy a pasar a esto, luego lo siguiente, por lo tanto puede anticiparse y podemos modular la aparición de ciertas conductas que obviamente nos van a dificultar la tarea. El ambiente adecuado tiene que ver con el confort, no solamente del sujeto que sea seguro, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con que si va a darse una ducha, se le va a bañar, que el agua esté a cierta temperatura, que no hay un cambio brusco entre una acción y la otra, que al momento de vestir yo le pida participar, darle las facilidades para que realmente participe. O sea, son elementos pequeños que podemos ir incorporando y que obviamente van a ser más significativos para evitar este cambio conductual. La confección de estrategias de intervención y de cuidado, la idea es que estos levantamientos de estrategias propias del ELEAM sean del equipo médico, pero también en participación de lo que ustedes observan en el día a día. Como hablábamos, como estas conductas son tan heterogéneas y son complejas de abordar, no todas nos van a resultar con todos los pacientes o con todos los adultos mayores. Por lo tanto, vamos a tener que adecuar o moldear de acuerdo a la necesidad que pueda presentar uno y otro. Y aquí es sumamente importante su entrega de información de lo que usted observa en el día a día, de lo que ha ido observando en un cierto tiempo, para poder completar estas estrategias de intervención y que sean las más óptimas para el cuidado y el seguimiento que tenga este sujeto. También la formación y habilidad del terapeuta y de los cuidadores. Y aquí lo puse como formación y habilidades, porque por una parte esto es un elemento de formación, lo que estamos haciendo, pero luego también son las habilidades en el manejo. Y aquí hay que ser bien sincero de decir, o sea, si yo no tengo habilidades de tacto, bueno, utilizo las comunicativas, las verbales, las visuales, y reconocer en que en algunas áreas tengo más facilidad y para otra no tanta facilidad y por lo tanto utilizo las que me sean más fácil para poder abordar y en los momentos en los que no pueda resolver ese problema pido ayuda, el apoyo, por eso el apoyo del equipo era sumamente importante para poder enfrentar una situación que puede ser problema y evitar un problema mucho mayor respecto a lo que pudiera ser un gatillante de conflicto dentro del manejo de una persona con Alzheimer.
Dentro de esas estrategias también habíamos hablado de las subáreas que son las que están afectadas, ¿cierto? Memoria, lenguaje, orientación, atención, cálculo y muchas más. Y aquí podemos hacer una serie de elementos que he ido recopilando de lo que hemos conversado anteriormente. La señalética es sumamente importante, o sea, tener las señales, este es el comedor, este es el baño, que ustedes ya poseen también, pero a lo mejor reforzarlas con colores que sean llamativos, que sean señaléticas representativas de cambio de actividad o de cambio de habitación, porque eso también da un elemento de modulación del cambio conductual. Lo mismo tener relojes con números que sean visibles y que en ciertos puntos claves, tampoco es que nos vamos a poner reloj en todas partes, pero ciertos puntos clave de espacios comunes, por ejemplo, que hay un reloj, que hay un calendario, porque hay personas que van a poder reconocer ciertos elementos, otras que a lo mejor no tanto, pero por lo menos tenemos un insumo para aquellos que tienen estos momentos de lucidez y que pueden reconocer en qué fecha está, qué día es, etcétera. Lo mismo con las palabras claves alusivas a festejo o creación de temas semanales, también puede ser una muy buena iniciativa de fiestas patrias, por ejemplo. O sea, yo sé que todo lo que sea festivo ustedes lo tienen bastante bien incorporado, por lo tanto en esto no hay problema, pero a lo mejor otros elementos como el día del agua, el día del árbol, el día de la naturaleza, elementos que sean alusivos y festejos que puedan marcar una tendencia para que el sujeto tenga más insumos de orientación y de vinculación con lo que está pasando en el entorno. En realidad, estos elementos son para eso, son para vincular al sujeto de lo que ocurre en el entorno. No siempre va a estar conectado con el entorno, no siempre nos va a resultar, pero para que los momentos de lucidez se puedan potenciar y obviamente eso va a repercutir en positivo en la persona que tiene la enfermedad de Alzheimer. También la percepción a través de la interpretación de sensaciones, interpretar cosas, por ejemplo, comidas con diferentes olores, textura, música, por ejemplo, o elementos de tacto, o elementos donde me tengo que mover en torno a la música. O sea, son elementos que nos va a permitir también mantener a este sujeto conectado con el entorno y poder interactuar en el entorno, que es lo que queremos lograr. Lectura, radioteatro, cuentacuentos, mímicas, expresión corporal, son elementos también que permiten que el sujeto interactúe con el entorno, pero también que sea parte del entorno, que haya un feedback de ida y de vuelta de información, y eso hace también que el sujeto tenga reacciones en el comportamiento que repercuten de manera positiva. La conversación y la socialización son elementos claves también, en mayor o menor grado dependiendo de la afectación dentro de la progresión de la enfermedad, pero que sin duda van a permitir y van a facilitar el manejo del comportamiento. El establecimiento de estas rutinas que ya conversábamos, o sea, hay rutinas que son del LEAN, pero también hay rutinas que son individualizadas. Por lo tanto, ahí tengo que buscar las mejores estrategias para resolver el problema del sujeto. Recuerden, la heterogeneidad del cambio de comportamiento es bastante grande, por lo tanto hay cosas que me van a resultar con uno y otras que no me van a resultar. Por lo tanto, no caer tampoco en frustración de que esto no resulta y lo dejo de hacer. No, tiene que ver un poco con que cada sujeto tiene ciertas manifestaciones que son mayor o menor dependiendo de la progresión de su propia enfermedad. Por lo tanto, el establecimiento de rutinas pasa a ser un elemento grupal, pero también hay que rescatar elementos que son individuales. Vamos a ver entonces dos ejemplos, vamos a ver 4 ejemplos en realidad, pero vamos con los primeros 2 de lo que ustedes me manifestaron en la última encuesta. Las conductas repetitivas, y aquí agrupamos varias conductas repetitivas, el que la persona se desvista, por ejemplo, que salga a deambular, el que tenga agresividad verbal o que tenga alguna conducta que en definitiva tratamos de mejorar, pero sigue reapareciendo. Estas conductas repetitivas en realidad vamos a ver que van a incrementarse. En alguna medida podemos modularlas, pero hay algunas que definitivamente van a ir aumentando
y entorpecen un poco el cómo me acerco al sujeto. O sea, yo aquí les doy algunos consejos como por ejemplo dar sentido de utilidad a esa conducta. O sea, aprovechemos esa conducta que es una conducta repetitiva donde se pueda focalizar, por ejemplo, praxis manuales o de actividad física. Como sé que el sujeto tiende a repetir por ejemplo, los repetidores verbales que preguntan lo mismo, hablan el mismo tema. Bueno, trato de canalizar esa conducta repetitiva en una actividad práctica como un taller. Las praxis manuales, que son talleres de dibujo, de pintado, de tejido, de trabajo en madera, etcétera, son bastante útiles porque hacen esta misma tarea de estar moviendo las manos en relación a obtener algo como tejer, bordar, son repetitivas, por lo tanto estamos canalizando una praxis que desde el punto de vista motor es bastante útil. Lo mismo con la actividad física, si tenemos la marcha diaria que es bastante útil y está integrado ya como una parte importante de las actividades del LEAM, hay que aprovecharlas, a lo mejor aumentar la frecuencia o a lo mejor cambiar circuitos, pero es un elemento que se puede aprovechar. Evitar las monotonías porque si no la conducta en realidad nos puede causar algún tipo de problema y que estas actividades que queremos canalizar sean placenteras, con un calendario de actividades que tenga un seguimiento y una monitorización óptima. Pero lo más importante de la conducta repetitiva es canalizar a través de una praxis motora, a través de una actividad manual, una expresión corporal, música, por ejemplo, o también a través de la comunicación, la verbalización de algunos elementos, como por ejemplo escuchar la radio, a través de la música, pero también la lectura o la repetición de ciertas frases también nos van a ayudar. Por lo tanto, son elementos que podemos aprovechar a nuestro favor. La agresividad, que en definitiva es la que causa mayor conflicto, no solo porque puede causar un daño, ¿cierto?, a la otra persona sin tener la intención de dañar, sino que por un cambio conductual de la enfermedad, aquí lo que podemos hacer es buscar y reconocer las causas de agresividad y llevar un registro, porque así vamos a reconocer cuál es el gatillante de que este sujeto responda verbalmente agresivo o físicamente agresivo. Hay veces en que es el cambio de la ropa, el que movemos de lugar ciertos objetos, por lo tanto, llevar un registro para aminorar que esa conducta se exprese por un elemento externo que es parte del entorno. O sea, por ejemplo, hacer el aseo diario y pasar la escoba para él es perturbador y responde agresivamente. O sea, puede ser una cosa bastante ajena, pero que es mejor llevar un registro para tratar de aminorar que esa conducta se presente. Suavizar siempre el tono de voz e intentar la comunicación. Recuerden que aquí el contacto visual, el contacto físico es sumamente importante para el acto comunicativo, no solamente la comunicación verbal, por lo tanto tenemos que adaptarnos a esos elementos para poder tener una comunicación exitosa. Llamar la atención hacia estímulos que relajen o evadan. O sea, si yo tengo un sujeto que está en un estado de agresividad muy alto, ¿cómo puedo aminorar ese estado de agresividad? La intensidad de la luz, la intensidad de la voz con la que me comunico, que no haya más gente al alrededor, tratar de buscar la calma con elementos que tienen que ver con el contacto físico suave, para poder disminuir el estado de agresividad. Y en algunos casos, claro, evitar contenciones físicas, pero en algunos casos es tal la alteración que hay que hacer una contención, pero tratando de pasar por las otras fases primero antes de llegar a hacer una contención física. Y la contención física principalmente la debiera administrar un profesional de salud porque puede ser no solo agresividad, sino que también puede ser un estado de euforia, puede ser un estado de confusión, de agitación, lo que estén causando esa agresividad y en definitiva eso tiene un manejo farmacológico del trastorno conductual. Por lo tanto, en esa medida que el sujeto no se calme por elementos como disminuir el tono de voz, disminuir la intensidad de la luz, el contacto físico, el intentar comunicar, debo dar la información al profesional
que está a cargo de la parte del seguimiento, en este caso el médico, para que pueda tener una indicación que permita modular esta agresividad, porque puede haber otra conducta que la esté gatillando. Como ya decía, puede haber de base una angustia, puede haber de base agitación, confusión, y eso va a exacerbar la agresividad. Por lo tanto, no podemos catalogar la agresividad porque es agresivo, sino que también tenemos que considerar que puede ser otra conducta ya alterada que esté gatillando que la agresividad sea mucho más exagerada. Y también aprender a prever la escala de agresividad. O sea, si nosotros hacemos este seguimiento y monitorización de los sujetos, ya vamos a prever de antemano cuál va a ser la respuesta agresiva de la persona, porque ya lo conocemos. Por lo tanto, si sé que dentro de esa escala de agresividad solo va a responder verbalmente, tengo una forma de manejo. Si hay ya intentos de agresión física, a lo mejor tengo otro manejo. Pero si ya tengo un sujeto descompensado, lo más probable es que esté con otra alteración conductual y que la mayor expresión sea la agresividad. O sea, que este sujeto esté confuso, que esté agitado y que necesita una modulación del punto de vista a lo mejor farmacológico de contención. Por eso son los casos más limitados, más extremos, y que tiene que intervenir en este caso el profesional de salud que tenga el protocolo de procedimiento indicado para poder actuar. Y con la contención emocional. La contención emocional principalmente está dado por fijar la mirada, buscar el diálogo, el contacto físico suave, el contacto físico tenue, para poder entrar en contacto y establecer una comunicación con este sujeto que puede estar con un estado de agresividad. El otro caso son las alucinaciones y los delirios. Aquí, primero, entre alucinación y delirio, lo que tenemos que hacer es transmitir seguridad con conducta tranquila. En ningún momento tenemos que caer en afirmar o negar que sea cierto o no. Ese es el primer elemento que tenemos que desechar. O sea, no podemos ni afirmar ni negar lo que está viviendo el sujeto. Tenemos que nosotros ser los moduladores de la tranquilidad y la pasividad de la conducta que se está expresando. Y nunca dejar solo a la persona, hay que acompañarla, porque el delirio y la alucinación va acompañado de un momento de angustia. Y en definitiva es la angustia la que puede gatillar otra conducta. Por ejemplo, el sujeto vive una alucinación, se angustia y responde de manera agresiva para poder defenderse del elemento que él está viviendo, que puede ser una alucinación que lo trate de forma violenta dentro de su alucinación. O el delirio, que tiene el delirio de persecución, que alguien lo persigue. Obviamente va a causar también un cuadro de angustia o a lo mejor agitación, y puede desencadenar finalmente un cuadro o una expresión de agresividad por intentar defenderse del entorno que lo está persiguiendo. Por lo tanto, tenemos que mantener nosotros la conducta tranquila, transmitir esa tranquilidad y en ningún caso negar o afirmar que esa situación sea cierta, sino que estar presente y acompañar. El contacto físico nuevamente es un elemento clave, el contacto de estoy contigo, te acompaño, cuéntame lo que está pasando. O solamente escuchar, también va a ayudar a modular y a calmar. Y si tenemos una alucinación y un delirio bastante extremo, nuevamente tenemos que recurrir al control y el seguimiento que da el equipo de salud, porque va a haber que revisar si el tratamiento farmacológico es el acorde para esta etapa o solo fue un caso fortuito, o esta conducta se está instaurando de manera consecutiva y cada vez va siendo mucho más severa. Por lo tanto, el seguimiento, monitorización nuevamente son parte importante de lo que nos permite modular esta conducta. La negación y la oposición, un elemento que puede un poco cortar actividades que son grupales, que son de participación, que van a en cierta medida obstruir, obstaculizar el desarrollo de actividades. Por lo tanto, tenemos que tratar de normalizar esta conducta, por ejemplo, permitir conductas alternativas o donde el sujeto tenga la posibilidad de elegir. A lo mejor tenemos dos opciones solamente, porque tenemos limitación de recursos, etcétera, pero a lo mejor buscar que esas dos opciones yo tengo, porque ya conozco al sujeto que puede responder con negación, buscar una que sea más cercana a ese sujeto. ¿Para qué? Para poder incorporarlo
Dentro de las actividades que son grupales, recuerden que la comunicación es bastante importante, por lo tanto, actividades colectivas son importantes que tengan participación también, en mayor o menor medida de participación. Ahí ya tenemos que distinguir que cada sujeto, dependiendo de esta heterogeneidad de síntomas psicológico-conductuales que va a tener, le va a permitir participar más o menos dependiendo de la actividad. Respetar el enantecimiento para evitar la frustración también, dar los tiempos necesarios para desarrollar la actividad, buscar la motivación, evitar obligar a un sujeto a realizar una actividad que no quiere desarrollar, darle los tiempos para que se pueda sumar y si no quiere definitivamente intentar otra estrategia para poder buscar la participación, pero en ningún momento obligar. Intentar que el ritmo y el estilo de vida sea lo más parecido previo al ingreso al LEAM también son elementos que van a disminuir el grado de negación. Ahora, esta información se recopila, ¿cierto?, en la ficha de ingreso, por lo tanto esa información tiene que ser transmitida a ustedes también para poder buscar una forma de inducción dentro del LEAM, pero no una inducción solamente de participación en actividades, sino que también para ver cuáles son las situaciones que pueden ser las gatillantes de conflicto y en qué medida puedo hacer que que esos elementos no repercutan en alteraciones que sean colectivas. Por lo tanto, la ficha de ingreso es sumamente importante que ustedes conozcan cuáles son las rutinas previas y cuáles de esas rutinas que son previas se pueden mantener haciendo dentro del EAM para ese sujeto. Aquí la individualización va a ser bastante importante también. Y dar la utilidad a las capacidades que aún prevalecen. Como ustedes son los observadores cotidianos de lo que este sujeto está viviendo, son en realidad los que monitorizan las actividades de la vida diaria que realiza cada uno de ellos, son ustedes los que van a entregar la información más completa y la información del manejo diario. Por lo tanto, son sumamente importantes que ustedes puedan canalizar esa información a través de los equipos para poder en cierta medida individualizar los abordajes y las estrategias mejoran en la medida que mejora también la canalización de información de quienes están al cuidado. Una vez que ustedes pueden reconocer elementos clave, los informan a las personas indicadas, obviamente mejoran también los abordajes individuales y colectivos dentro de la enfermedad, que ya veíamos que era bastante heterogénea, por lo tanto su información es sumamente importante. En la mantención de las actividades de la vida diaria, solamente recordando lo que ya habíamos visto, rutinas fijas, su vida debe ser lo más previsible posible, o sea, el sujeto tiene que anticipar de manera cómoda y segura ciertas actividades como primero me levanto, voy al baño, tomo el desayuno, hay una actividad en la mañana, luego ya almuerzo, etc. Disminuir el abatimiento de posibilidades cuando la persona se enfrenta a una situación donde debe elegir o decidir, o sea, no voy a presentarle 10 opciones, pero a lo mejor 2 o 3 que sean del agrado y que yo conozca de antesala cuáles son esas actividades que tiene más afinidad. Limitar a supervisar y ayudar cuando es necesario, o sea, si el sujeto todavía puede colaborar en vestirse, en bañarse, hay que resguardar los elementos de seguridad, pero intentar que prevalezcan las actividades de la vida diaria, aunque eso implique más tiempo, y aquí hay que tener la paciencia y la empatía de mantener las actividades que son todavía realizables por el sujeto. Mantener la rutina y el aseo y el momento del baño sean placenteros, sean la temperatura del agua, la temperatura del baño, la temperatura de la ropa que se va a poner después, etcétera, sea lo más placentero posible. No obligar a realizar actividades. Si el sujeto no quiere participar, intento más tarde, intento al día siguiente, pero no obligar para evitar esta negación y también la frustración. Para la vestimenta, si el sujeto puede vestirse por sí solo, le voy facilitando el orden de la ropa en la que se pueda él vestir o desvestir, que la colaboración y la participación sea lo más íntegro posible, o sea, no en todo nos va a resultar, pero en la medida de lo posible intentarlo. Escoger la ropa más cómoda y fácil para poner y quitar, que eso también va a facilitar que el sujeto participe en su vestimenta diaria. Invitarlos a participar en la preparación de la comida, como ya lo han hecho en varias oportunidades, ¿cierto? Porque estimula la memoria, estimula el lenguaje, la actividad social, la comunicación que ya veíamos, o sea, estas praxis que tienen que ver con praxis comunicacionales, praxis motoras, como el hacer talleres con las manos, ¿cierto? O
actividad física, hacer cocina, música, teatro, va a ayudar a poder modular las alteraciones conductuales. Por eso es su importancia. Mantener el horario de comida, sentarse en el mismo sitio, colocar en la mesa solo lo que es necesario, es parte de la rutina que ustedes ya tienen más que incorporado, es solamente para reforzar de lo que es lo óptimo de realizar. Recordar cómo comer con empatía y paciencia, cómo tomar la cuchara, es parte de lo que tenemos que ir reforzando porque en cierta medida son estas actividades instrumentales las que se van perdiendo. Por lo tanto, tener la empatía y la paciencia para poder recordar cómo tomar la cuchara, demostrar, ayudar en algún momento también para poder reforzar que la conducta o la actividad de la vida diaria no se pierda. Obviamente también cuidar la temperatura de los alimentos para no tener estos cambios a nivel de las percepciones, ¿cierto? Por una sensación de comer un alimento frío cuando se debiera comer tibio o comer este alimento caliente cuando debiera ser tibio también. Los cubiertos deben ser sencillos y adaptados a las limitaciones y aquí se ha trabajado bastante en ello también, por lo tanto son más o menos elementos que hay que monitorizar, que hay que insistir y que hay que revisar su instauración. Y de parte del cuidador, lo que decíamos también, siempre mantener la empatía, la actitud positiva y adecuada que facilita la relación. En definitiva es eso, tener siempre en cuenta que son personas con sentimientos y con derechos, mantener un tono de voz siempre tranquilo, no discutir ni contradecir, respetar costumbres y gestos porque cada sujeto es individual en todos sus ámbitos y por lo tanto tenemos que respetar la diversidad. Tener paciencia, dar la oportunidad de hacer cosas por sí solo, reforzar los momentos en que puede hacer una conducta por sí solo como un acto positivo, no regañarles ni avergonzarles, recuerden que es un sujeto de derecho, un sujeto que tiene sus propios sentimientos, su propio temperamento, su propia forma de ser, por lo tanto nosotros no podemos infantilizarlo ni tampoco causarles algún grado de avergonzarlos frente a ciertas situaciones. El refuerzo positivo, la gratificación ante una conducta deseada, o sea, deseamos que si el sujeto se puede vestir por sí solo, yo favorezco el ambiente para que efectivamente lo haga y doy un refuerzo positivo frente al cumplir la actividad. El manejo claro, que sea bastante sencillo, instrucciones también acotadas, facilitan la relación entre ustedes y el sujeto al cual está cuidando. Y ya finalizando, cómo cuidar al cuidador. Aquí en cómo cuidar al cuidador hay mucha estrategia. Aquí tendríamos que hablar de una formación independiente totalmente completa, solo dedicada al cuidador, porque obviamente si yo me cuido puedo ser capaz de cuidar al otro. Y no pasa solamente por hacer actividad física, por comer sano, sino que pasa también con que usted mantenga su rutina, el compartir en familia, que tenga sus actividades que son de distracción, de dispersión, de socialización, tener amigos, tener familia, tener vínculos, ir al cine, escuchar música, comer lo que a usted le gusta en ciertas ocasiones, van a facilitar en realidad que su cuidado o su autocuidado esté mucho más alto y eso también va a hacer que su grado de empatía sea mejor y el grado de cuidado que usted puede otorgarle a otro también sea mejor. Por lo tanto, yo solamente aquí recordarles que el aislamiento es un elemento importante, o sea, usted frente a un problema o conflicto no tiene que aislarse, tiene que informar, tiene que buscar apoyo, asesoramiento, porque el trabajar o cuidar con personas con enfermedad de Alzheimer no es fácil. Es una tarea de alta demanda, es una tarea que gasta mucha energía y por lo tanto requiere que usted se cuide para que cuide al otro de mejor manera. Y siempre informar, siempre buscar apoyo y asesoramiento porque lo va a tener de parte del equipo. Hay mucha formación y capacitación que están pensadas para usted como cuidador, por lo tanto no dejar pasar esas oportunidades porque van a facilitar su rol como cuidador y van a mejorar su desempeño laboral y lo van a hacer. Van a repercutir en que usted sea mejor persona y que tenga mejor autoestima y que en definitiva se esté cuidando porque el día a día tiene que ver también con cuidarse uno mismo y eso va a hacer que su trabajo sea mucho más satisfactorio también. Bueno,
Hasta aquí llega esta parte de la presentación. Como les contaba al inicio, es más que nada una recopilación de lo que hemos ido hablando, salvo estos 4 escenarios específicos que vimos de estos consejos prácticos, porque son los que más se repiten en las encuestas de los problemas que ustedes enfrentan en el día a día, como es la alucinación, el delirio, la agresividad, la negación y las conductas repetitivas, que fue lo más nombrado. Entonces yo con esos 4 escenarios quise hacer como la parte de los consejos. Tengo pendiente los otros temas que van a presentarse en el video, pero primero quiero ver sus videos para poder responder en una videoconferencia donde ustedes me hagan preguntas, cuáles serían esas estrategias que pudieran dar respuesta a situaciones puntuales. Ahora, casos individuales siempre vamos a tener, o sea, no vamos a tener la receta para trabajar con todos los cambios conductuales y psicológicos demenciales, pero sí vamos a tener estos tips o estos elementos que nos pueden facilitar nuestro día a día. Aprovechar la información que se les ha entregado, aprovechar los apuntes que les he hecho llegar, porque en definitiva he tratado de buscar lo más actualizado y lo que en definitiva da más resultados en el día a día. En algún momento, a lo mejor más adelante, nos podremos encontrar para una parte que sea más práctica, pero como punto de partida, el que ustedes tengan acceso a este tipo de formación ya los pone en ventaja frente a otros que no pueden acceder a estas formaciones porque son puntualizada la necesidad que tienen en el día a día y transmitida de una manera que intente hacerlo de lo más sencillo posible, con un lenguaje que usted pueda aprenderse ciertos conceptos y que pueda el día de mañana utilizarlos en su día a día. Ahora estamos enfrentados al proceso de evaluación. Yo seguiré a la espera de los videos que aún faltan para poder hacer el cierre con una videoconferencia, y también les haré llegar la misma encuesta inicial que hicieron en un comienzo. Vamos a repetirla como encuesta final para ver qué es lo que cambió, cuál es el aprendizaje nuevo que se lleva de esta formación, porque a mí también me sirve de insumo para saber cuáles son los puntos que hay que profundizar más y cuáles son los puntos que en definitiva usted interiorizó mucho más fácil y que este tipo de metodología les facilitó el aprendizaje y la incorporación de estos elementos en su práctica cotidiana. Así que muchas gracias por la atención. Espero haber resuelto varias de sus dudas. Espero haber clarificado un poco cuál es la complejidad que tiene la enfermedad de Alzheimer, por qué es difícil el manejo y quedarme con la satisfacción de las ganas que han puesto y también con la participación que han tenido en cada una de las encuestas y el estar también dispuesto a participar en este video final, que en definitiva va a ser su evaluación para poder entregar la certificación a través del ELEAM. Así que muchas gracias por su atención y estamos a la espera entonces de la videoconferencia para hacer el cierre ya de las preguntas que podamos responder respecto a las dudas e inquietudes que ustedes puedan tener. Así que estén muy bien y nos vemos entonces en una próxima videoconferencia.